Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Vamos a comenzar la segunda clase de PNI, ¿cierto? Que habíamos dejado inconclusa para poder ir a un receso. Les recomiendo que por favor vayan anotando todas sus dudas en un cuaderno para que posteriormente podamos hacer un plenario con todas esas dudas en una retroalimentación más adelante, ¿ya? Vamos a comenzar entonces, espero que estén todos y todas muy bien. Habíamos quedado, si mal no recuerdo, en lo que era tétanos, ¿cierto? Estábamos viendo este calendario de vacunación y habíamos terminado en tétanos, ¿cierto? Perfecto. Bueno, para hacer solo un recordatorio, estamos en la vacuna hexavalente, ¿cierto? Y si yo me voy a lo que es la vacuna hexavalente, que contiene la prevención para 6 enfermedades, que son la hepatitis B, la difteria, el tétanos, hasta ahí habíamos quedado, y nos falta tos convulsiva, enfermedades invasoras por Haemophilus influenza, tipo B, HIP, y la poliomielitis. Perfecto, entonces quedamos en tétanos, y ahora vamos a ver lo que es la tos convulsiva. Perfecto. Vamos a achicar un poquitito esta pantalla. Bueno, la tos convulsiva recibe 3 nombres. Tos convulsiva, tos ferina o coqueluche. Cualquiera de las 3 formas es perfectamente entendible, ¿cierto? Y la podemos buscar. Pero para nosotros va a ser tos convulsiva. Es una enfermedad infecciosa aguda, causada por una bacteria y tiene que ver con que ataca las vías respiratorias. Un poco deducible, ¿cierto?, de su nombre, tos convulsiva. Ataca las vías respiratorias y la bacteria es una bacteria gram negativa. ¿Se recuerdan que la clase pasada vimos que las bacterias tenían nombre y apellido? Con mayúscula el nombre y con minúscula el apellido. Bueno, pues bien, esta bacteria gram negativa se llama Bordetella pertussis, ¿ya? Es un bacilo gram negativo y aerobio, afecta exclusivamente al ser humano y su distribución es universal, ¿ya? En todas partes del mundo existe la tos convulsiva. Se caracteriza por una inflamación traqueobronquial, o sea, afecta las vías respiratorias, ¿ya? Y accesos típicos de tos violenta y espasmódica con sensación de asfixia. Es una tos que vamos a escuchar en la próxima diapositiva, que es característica y uno la escucha y sabe inmediatamente que no es una tos de un resfriado común, ¿ya? Son accesos de tos con sensación de asfixia y terminan con un ruido estridente durante la inspiración. Ya la persona le suena, cada vez que toma aire suena sus vías respiratorias. ¿Cómo se contagia? En estos momentos estamos, ¿cierto?, pasando por una gran pandemia de una enfermedad, una infección respiratoria también, y se contagia de la misma manera. Una patología que demanda grandes esfuerzos para su control y se transmite a través de las gotitas respiratorias, ¿ya? Que son la persona infectada, tose, estornuda o habla, ¿cierto? Y la bacteria va a dar a un huésped susceptible que desarrolla la infección. Su tasa de ataque secundaria es muy alta, pudiendo llegar al 100% en personas susceptibles expuestos con el infectado. Es decir, si en la casa hay una persona que tiene tos convulsiva y tiene contacto directo con ciertas personas, lo más probable es que toda esa familia se infecte, ¿ya? Sobre todo si hay hacinamiento en el hogar, si en el colegio un niño se contagia, ¿cierto? Lo más probable es que sus compañeros también desarrollen la infección en una sala y más todavía en un jardín infantil donde el contacto entre los niños es estrecho. Para que se hagan una idea de cómo es esta tos,
vamos a salir de acá y quiero compartir con ustedes, no sé si me dará la opción, dejar de compartir esto y vamos a escuchar cómo se escucha la tos de una persona con tos convulsiva. Me pilló un poco la tecnología acá, no sé. Veamos si así es posible. Ahí está. Escuchen. En un adulto y en un niño. Pertussis en un adulto. Así más o menos se escucha. Esos accesos de tos intensa ocurren varias veces al día y provocan una gran molestia a la persona. Sin embargo, los más impactados son los niños menores de 6 meses que todavía no han recibido las 3 dosis de vacunación y aún están desprotegidos. Escucha el sonido de la tos de un infante con pertussis. Cada crisis puede durar hasta 30 minutos, varias veces al día, y puede persistir por hasta 10 semanas. Si así es el sufrimiento en un adulto, puedes hacerte una idea de lo que es para un bebé. En la mayoría de los casos, los padres son quienes contagian a los niños de pertussis. Bueno, es bien, ¿cierto? Nos causa harto temor y nos causa impacto escuchar toser a un niño con tos convulsiva. La verdad es que uno no se puede imaginar a una persona tosiendo. Estos accesos de tos, ahí lo decía, pueden durar hasta 30 minutos. Y ese sonido que se produce al inspirar es característico de esta infección. ¿Ya? Los más desprotegidos, tal y como lo mencionaba ahí, son los niños menores de 6 meses. ¿Por qué? Porque el Programa Nacional de Inmunización incluye la vacunación contra la tos convulsiva a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Entonces, el niño queda inmunizado a partir del 6º mes, pero antes es un huésped susceptible, por lo tanto hay que protegerlos. ¿Ya? Padre o madre o adulto que tenga contacto con un niño menor de 6 meses y que tenga esta enfermedad, inmediatamente debería tomar todas las precauciones para no contagiar a un lactante. ¿Ya? Bueno, eso es la tos convulsiva. La otra infección, ¿cierto?, que se previene con la administración de la hexavalente es la HIV. La HIV es todas las enfermedades provocadas por una bacteria que se llama Haemophilus influenza tipo B. No es lo mismo que la influenza, la enfermedad viral, ¿cierto?, que nosotros conocemos, que es estacionaria y que se hacen campañas de vacunación. Ya esta es una enfermedad provocada por una bacteria. La HIV, la vacuna contra la HIV, previene infecciones graves causadas por un tipo de bacteria llamada Haemophilus influenza tipo B. Dichas infecciones incluyen, por ejemplo, una meningitis provocada por Haemophilus influenza, que es una infección de los tejidos que rodean al cerebro y la médula espinal, una neumonía, que es una infección pulmonar, una epiglotitis, que es una infección grave de la garganta. ¿Ya? Ese tipo de enfermedades preferentemente son provocadas por el Haemophilus influenza tipo B. ¿Ya? Entonces estamos hablando de nivel cerebral, de a nivel médula espinal, pulmones y también la garganta. ¿Ya? Y ahí está la bacteria. Finalmente, la hexavalente, ¿cierto?, que prevenía. Hagamos un repaso. ¿Qué infecciones o qué enfermedades previene la administración de la vacuna hexavalente? Son 6. Hepatitis B, difteria, tétanos, tos convulsiva, HIV, ¿cierto?, que es las enfermedades provocadas por la Haemophilus influenza tipo B, y finalmente la poliomielitis. La poliomielitis es una enfermedad viral,
Ya, por lo tanto, la hexavalente previene contra 4 enfermedades bacterianas y 2 virales, la poliomielitis y la hepatitis B. Es una enfermedad viral, como lo decíamos, puede afectar el sistema nervioso. Habitualmente afecta con mayor frecuencia a los niños menores de 5 años. Les cuento que más o menos en los años 70, comienzo de los años 70, era muy común en Chile ver niños con poliomielitis, ¿ya? Afortunadamente eso ya no ocurre gracias a este Programa Nacional de Inmunizaciones que tenemos. En 1 de cada 200 casos puede producir una parálisis irreversible. Es decir, la persona no puede mover ciertas partes del cuerpo y entre un 5 y un 10% de los casos puede causar hasta la muerte, debido a una parálisis de los músculos respiratorios. ¿Ya? Si bien es cierto, la parálisis de la poliomielitis generalmente tenía que ver con las extremidades, tanto superiores como inferiores, también hay un cierto porcentaje de personas que se paralizan sus músculos respiratorios, como cuál, por ejemplo, una parálisis en el diafragma, que participa directamente en la respiración y puede provocar hasta la muerte, si dejamos de respirar. ¿Cómo se transmite la poliomielitis? El virus de la polio es muy contagioso. Vive en la garganta y en los intestinos de una persona contagiada. Se propaga a través de contacto con las heces fecales, con el excremento, o a través de las gotitas respiratorias o presentes en la tos o estornudos de una persona infectada. La persona que tiene poliomielitis, por lo tanto, debería ser tratada sus excrementos de una manera totalmente adecuada para que no poder contagiar a otras personas. ¿Ya? Lo mismo a través de la respiración, las gotitas respiratorias. Una persona infectada puede transmitir el virus a otros 1 o 2 semanas después de presentar los síntomas. Entonces, el periodo en que la persona es altamente contagiosa, muchas veces la persona no se da cuenta. Es lo mismo que está pasando en estos momentos con el COVID-19, ¿ya? O sea, la persona no necesariamente estando con síntomas, deja de contagiar, ¿ya? El virus puede vivir en el excremento de una persona infectada por muchas semanas. También puede contaminar la comida y el agua cuando la gente no se lava las manos. Por lo tanto, las medidas higiénicas para prevención de enfermedades entéricas tiene que ser un correcto lavado de manos, ¿cierto? La correcta manipulación de los alimentos y también el manejo de sus deposiciones. Hasta hace unos años atrás esta vacuna se administraba por vía oral, me parece que se lo había comentado en la primera clase. Y después de administrar la vacuna había que tener toda una serie de cuidados, ¿cierto?, con las deposiciones de estos niños. Había que envolverla en doble bolsa, había que echar cloro al baño, y es más, antiguamente los pañales que eran de género había que tener toda una serie de precauciones para no contagiar al resto de la familia o al resto de los niños que estuvieran ahí en contacto. ¿Cuáles son los síntomas de la poliomielitis? La mayoría de las personas infectadas con el virus no tiene síntoma alguno, y eso es lo difícil, porque cuando no hay síntomas no hay ninguna señal de alerta que nos diga qué precauciones tenemos que tener. Por lo tanto, aquí voy a hacer harto énfasis en que al igual que el COVID-19, al igual que el VIH-Sida, al igual que una serie de infecciones, nosotros siempre debemos de actuar con todas las precauciones como si cada persona con la que tenemos contacto fuera un portador de estas infecciones. Es la única manera que nosotros tengamos esos hábitos y formen parte de nuestra vida. Si yo pienso que el de al lado puede tener poliomielitis, puede tener COVID-19, tengo que siempre lavarme las manos, tengo que siempre tener las precauciones para poder cuidarme. El autocuidado acá es muy importante, sobre todo en lo que es la atención primaria, chiquillos. Nosotros tenemos que ser bien enfáticos en hacerle pensar a la persona, ¿cierto?, que diga, yo me voy a cuidar como si esa persona tuviera esta enfermedad, sea muy conocido. Nosotros no sabemos cuando las personas son asintomáticas, más aún todavía.
Lo mismo con el VIH, ¿cierto? La precaución que uno tiene al tener relaciones sexuales, siempre, siempre pensando que la otra persona es portador de una enfermedad. ¿Ya? No hay que dar nada acá por como que si no existiera. Bueno, como no tiene un porcentaje importante de personas, no tiene síntomas de poliomielitis, hay un montón de personas, entre un 4 y un 8% de personas que están contagiadas y tienen síntomas parecidos a los de la influenza. O sea, hay harta gente que no tiene síntomas y hay un porcentaje bajo, entre un 4 y un 8% de personas que tienen síntomas, pero que son síntomas parecidos a una enfermedad respiratoria. Entonces uno no podría pensar que realmente está cursando y que quien está dentro del cuerpo es el virus de la poliomielitis. Y que ya sabemos que podría llegar hasta parálisis, ¿ya? Y hasta la muerte. Por lo tanto, siempre nos tiene que llamar mucho la atención cuando hay aparición de síntomas. Es una señal de alerta. Estos síntomas por lo general duran entre 2 y 5 días para luego desaparecer solos. En casos poco frecuentes, alrededor del 1% de los casos, presentará debilidad, la persona empieza a sentir parálisis de los brazos, de las piernas o de ambos. Y esta condición puede durar toda la vida. Así que cuando alguien nos refiera, ¿cierto?, que está pasando por estos síntomas, inmediatamente tiene que ser tratado. Ya no lo podemos dejar pasar. Acá tenemos algunas imágenes que afortunadamente, como les decía yo, han ido desapareciendo dentro de nuestro país. Hasta hace unos años atrás se veían muchos niños y adultos en estos momentos, que ahora son adultos, que tienen este tipo de parálisis. La poliomielitis produce una inflamación en las neuronas motoras de la médula espinal y del cerebro y lleva a la parálisis, a la atrofia muscular y muy a menudo a la deformidad. Si nosotros nos damos cuenta en este preescolar, ¿cierto?, que tiene muleta, la deformidad es evidente en sus extremidades inferiores, lo mismo que la chica que está acá sentada en el piso. ¿Ya? Hay países del tercer mundo, ¿cierto? En África nosotros podemos encontrar muchos niños que teniendo una condición, ¿cierto?, de poliomielitis, caminan así. En vez de bipedestación, ¿cierto?, en caminar en dos pies, tienen que ocupar sus 4 extremidades para caminar porque la parálisis ha sido muy extrema. Bueno, los signos de la poliomielitis, como lo decíamos, hay mucha gente hay un gran porcentaje que no tiene síntomas, pero cuando aparecen síntomas tienen que ver con la debilidad, hay reflejos deprimidos o ausentes. ¿Qué son los reflejos? ¿Cierto? Son respuestas neurológicas ante un estímulo. Por ejemplo, si yo tengo un vaso con agua caliente y voy a meter mi mano sin darme cuenta, inmediatamente por un acto reflejo yo la retiro. Lo mismo pasa, ¿cierto?, cuando yo estoy en una señal de alerta, de forma refleja yo arranco ante el peligro. ¿Ya? La hipotonía, o sea, la pérdida de la fuerza muscular, del tono muscular. Hipo o arreflexia, o sea, disminución o ausencia de los reflejos. Fasciculaciones, algún cierto tipo de expresión de la cara, ¿cierto?, que va adoptando como una especie de parálisis. Atrofia, la atrofia muscular, esa forma que yo tenía de tomar algo ya no puedo porque no, se perdió el tono muscular y mi músculo se atrofió además. Y tras la primera semana se inicia la mejoría. Estos síntomas desaparecen y generalmente 2/3 de las personas quedan con algún daño funcional. Desaparece el resto de los síntomas, pero hay partes del cuerpo que no vuelven a funcionar como lo hacían antes. ¿Ya? Bueno, eso era la poliomielitis. Enfermedad neumocócica. Si nos vamos nosotros atrás a nuestro calendario de vacunas, la hexavalente se aplicaba a los 2, a los 4 y a los 6 meses, ¿cierto? Aquí la tenemos, la hexavalente.
Y además se administra la neumocócica conjugada, ¿ya? En este caso se administra solo a los prematuros. Esa es la vacuna que vamos a ver ahora. Perdón. ¿Ya? Entonces, para prevenir esta enfermedad se administra una vacuna a los 2, a los 4 y a los 6 meses de edad también, pero solamente a los prematuros. La enfermedad neumocócica es provocada por una bacteria que se llama Streptococcus pneumoniae, nombre, apellido. También llamada bacteria neumocócica y neumococo. ¿Ya? De las tres maneras lo vamos a encontrar. Es una de las causas principales de enfermedad en niños pequeños. Se sabe que existen por lo menos 90 tipos de bacterias del neumococo, y como lo indica el nombre, puede provocar neumonía. Sin embargo, estas bacterias también pueden provocar infecciones en el torrente sanguíneo, como la bacteriemia, la meningitis, la sinusitis, la infección en el oído medio y entre otras enfermedades. ¿Ya? Por lo tanto, es muy importante, sobre todo los prematuros que no alcanzaron, ¿cierto?, a madurar todo su sistema respiratorio, prevenir contra esta enfermedad, porque no tienen las herramientas. Los niños que nacieron dentro del periodo de gestación normal, ¿cierto?, las 40, las 42 semanas de gestación, no tienen ningún problema porque su organismo ya está preparado para combatir el neumococo. No así con los niños prematuros. Dentro de los síntomas de enfermedades provocadas por el neumococo o Streptococcus pneumoniae, se encuentran la fiebre, el dolor al pecho, la tos y la falta de aliento. Los dos principales enfermedades neumocócicas invasivas son la bacteriemia y la meningitis. ¿Ya? La bacteriemia, como su nombre lo indica, es una infección de la sangre. La sangre empieza en el torrente sanguíneo a circular este estreptococo. ¿Ya? Y en el caso de la meningitis es una infección de los fluidos y tejidos que rodean al cerebro y o de la médula espinal. Los síntomas de la meningitis neumocócica incluyen fiebre. Siempre el estreptococo nos va a producir mucha fiebre, dolor de cabeza, rigidez de cuello cuando estamos hablando que hay inflamación de las meninges y de la médula espinal, se produce una rigidez de cuello. Hay sensibilidad a la luz, fotofobia. Al niño, ¿cierto?, les molesta la luz y desorientación. La bacteriemia neumocócica puede complicar a infecciones localizadas como la neumonía y normalmente se observa fiebre muy alta y escalofríos. ¿Cómo se transmite la meningitis en este caso, las bacteriemias? Muchas personas están colonizadas con la bacteria Streptococcus pneumoniae, pero no todas presentan la enfermedad. ¿Ya? La bacteria está presente en la nariz o la garganta de muchas personas sanas. De un 5 a un 10% de adultos y niños son portadores, al igual que un 27 a un 58% de estudiantes en edad escolar. O sea, si nosotros vamos a tomar muestras, ¿cierto?, de cultivo de la secreción nasofaringea o muestras de la garganta, ¿cierto?, nos vamos a encontrar que hay gran cantidad de adultos y niños, sobre todo en edad escolar, que tienen presente en su garganta el Streptococcus pneumoniae, pero no han desarrollado la enfermedad. Vive ahí como parte de la flora bacteriana. Pero se puede contagiar a otros por medio de la tos o estornudos. Esto es súper importante, que en una persona puede formar parte de su flora bacteriana en la garganta, pero basta que a través de un estornudo o de la tos de esa persona, este estreptococo encuentre un huésped susceptible e inmediatamente colonice a ese huésped y produzca la enfermedad. La gente que padece la enfermedad neumocócica puede contagiar la bacteria de la misma manera que los portadores, ¿ya? A través de el estornudo de la tos. Y ahí tenemos los principales síntomas, ¿cierto? Dolor de cabeza, irritación, flujo nasal, fiebre alta. Cuando nos referimos a fiebre alta, generalmente la causada por el estreptococos es sobre los 39 grados Celsius.
hay tos y dolores musculares. ¿Ya? Bueno, hasta ahí tenemos las vacunas que se administran a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Hagamos un resumen. De los 2 a los 4 y a los 6 meses se ponen 3 dosis de hexavalente, una cada vez, ¿ya? A cada niño. La hexavalente previene 6 enfermedades, que son hepatitis B, difteria, tétanos, tos convulsiva, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Enfermedades provocadas por HIV, Haemophilus influenza tipo B, y la poliomielitis. Eso es los niños que nacieron dentro del periodo de gestación. Pero en los niños prematuros se coloca la hexavalente y además se agrega la vacuna contra las enfermedades producidas por el Streptococcus pneumoniae, o sea, el meningococo, ¿ya? La enfermedad meningocócica. Eso era 2, 4, 6 meses. El niño descansa 7 meses, 8 meses, 9, 10, 11, y cuando está de cumpleaños nuevamente le toca vacuna. ¿Qué vacuna le toca? La trivírica, que previene contra 3 virus. Uno de estos virus es el que provoca el sarampión, ¿ya? Vamos a ver ahora, así como veíamos que las hexavalentes eran 6 enfermedades, 4 bacterianas y 2 virales, ahora vamos a colocar al año, al cumpleaños, la trivírica, como su nombre lo indica, 3 virus. El sarampión es una enfermedad infecciosa causada por un virus que se transmite por secreciones respiratorias. ¿Se han dado cuenta de algo? Casi todas las enfermedades infectocontagiosas que previene nuestro calendario de vacunación tienen que ver con la transmisión por la vía respiratoria. Han sido los desafíos más grandes en salud, ¿cierto? Siempre prevenir porque es muy fácil contagiarse. Las enfermedades infecciosas que son provocadas por la vía orofecal, ¿cierto? A través de las excretas, de las heces fecales, son más fáciles de prevenir en algunos lugares, si bien es cierto, porque tenemos hábitos, ¿cierto?, que nos han hecho prevenir mucho más fácilmente esas enfermedades. Pero la respiratoria es muy difícil, porque es muy fácil la transmisibilidad. Es muy fácil estar conversando con alguien y estar transmitiendo virus y bacterias. Y ahora nos hemos dado cuenta que como país y el mundo en general va a ser muy difícil volver a convivir con estos nuevos hábitos que vamos a tener que empezar a tener. La distancia social de la que hablamos ahora, el hecho de que se ha comprobado que estas gotitas respiratorias que antes decían que a lo mejor medio metro estaba bien, 1 metro, ahora vamos en 2 metros. Y está comprobado que ciertas gotitas quedan suspendidas en el aire, entonces es muy difícil tratar las enfermedades que se transmiten por la vía respiratoria. Y por eso el calendario de vacunación, ¿cierto? Nuestro programa de inmunizaciones tiene que ver preferentemente con estas enfermedades. Ya es difícil, porque somos seres humanos y estamos acostumbrados al contacto físico. En el caso de los niños juegan, los niños tienen contacto de piel, cuando se llega a la adolescencia hay un contacto más íntimo, ¿cierto?, con hombres, con mujeres, entonces por lo tanto es difícil. Así que por eso, si vamos revisando enfermedad por enfermedad, nos vamos a dar cuenta que la mayoría se transmite por la vía respiratoria. Este es el caso del sarampión, que forma parte de la trivírica. ¿Ya? Este virus puede permanecer hasta 2 horas en algunas superficies, por lo tanto, si una persona tosió, si una persona estornudó en la micro, el fierro de la micro puede quedar contaminado hasta 2 horas con este virus. Puede producir complicaciones graves en un porcentaje bajo de casos, principalmente en niños y niñas y embarazadas. ¿Ya? Es muy bajo.
la mayoría de los niños que ha tenido sarampión se ha recuperado de manera satisfactoria, sin ningún problema. ¿Qué síntomas tiene este sarampión? Primero que todo nos va a llamar la atención que más o menos a la semana después de que se tomó contacto con el germen, hay un periodo de incubación, entre los 3 a 7 días aparecen manchas en la piel. Si nos damos cuenta, las manchas son bien típicas, no se pueden confundir. Al principio las mamás, la mayoría lo confunde con una alergia, pero al cabo de 3 a 7 días el niño está con manchas en todo su cuerpo. Se acompaña de fiebre muy alta por 2 a 4 días. Hay malestar general, tos, irritación de los ojos y a la luz irromadizo. Hay coriza nasal, ¿cierto? Y el niño tiene fotofobia, le molesta la luz. Por eso generalmente cuando uno se está recuperando del sarampión, lo que más quiere es estar en una habitación oscura, ¿ya? ¿Cómo hacemos la diferencia? Con una alergia, que la mamá lo puede confundir. Decíamos que entre 3 a 7 días el niño se mancha completo y la fiebre persiste. Ya al segundo día el niño está con fiebre alta y una fiebre siempre nos va a indicar una señal de alerta de que hay algo que el cuerpo nos está diciendo que ingresó al organismo y que no pertenece al organismo. ¿Ya? El sarampión se trata con medidas generales dependiendo de su gravedad. Se recomienda que frente a la sospecha o confirmación en lo posible, primero mantenerse en un cuarto alejado, sobre todo si hay más niños en la casa, si hay adultos que puedan ser susceptibles también. Durante 4 días por lo menos este reposo. Generalmente los médicos dan 5 días, 4 días en una pieza solo, a partir de la aparición de las manchas de la piel. Esto es súper importante. Yo les decía que se toma contacto con el germen y no inmediatamente vienen los síntomas. Puede pasar una semana, ¿ya? Pero desde que aparecen las primeras manchitas, ¿cierto? Ahí la persona está siendo fuente de contagio. ¿Ya? Antes no. Y lo importante es evitar el contagio con otros niños. ¿Ya? Por lo tanto, aparecen las manchas, inmediatamente el niño tiene que ir con reposo, no puede asistir al colegio y tiene que, ojalá, estar en una habitación sola. Segunda enfermedad que previene la trivírica. Primero el virus del sarampión y ahora el virus de la rubiola. Es una enfermedad infecciosa la rubiola, transmisible y de baja gravedad. Es producida por un virus de la familia Togavirus, del género Rubivirus. Mire qué bonito el nombre. Y produce un cuadro leve en niños y algo más complicado en personas adultas. Esta es una de las enfermedades que es mejor que la persona se contagie siendo pequeña, ¿ya? Pequeña en edad. El problema de salud pública es cuando la enfermedad afecta a mujeres embarazadas y puede causar problemas al feto, lo que es conocido como síndrome de rubiola congénita. Es súper peligroso que a una embarazada con menos de 16 semanas de gestación se contagie de rubiola, porque lo más probable es que el feto va a traspasar, ¿cierto?, a través de la vía placentaria, va a traspasar el virus y el niño cuando nazca va a nacer con algunas complicaciones. ¿Ya? Y a esto se le llama síndrome de rubiola congénita. Actualmente, la rubiola es una enfermedad sujeta a eliminación en Chile. Afortunadamente, cada vez hay menos casos de rubiola. Y en toda América está sucediendo esto, por lo que los casos son muy esporádicos y se presentan especialmente en hombres jóvenes y adultos. Como lo decía anteriormente, la rubiola congénita es cuando la enfermedad afecta a la embarazada durante las primeras 16 semanas de gestación. Aunque la enfermedad es leve, si afecta a una mujer que está en el primer trimestre del embarazo, existe entre un 80 y un 90% de posibilidades de que el bebé nazca con malformaciones congénitas o que pueda producirse un aborto espontáneo o muerte intrauterina. Es bien alto el porcentaje, por lo tanto es súper importante si alguien tiene rubiola, si se detecta, se le notifica que tiene rubiola y convive con una embarazada,
esa embarazada inmediatamente sea testeada. ¿Por qué? Porque es muy alto el porcentaje de que pueda producirse un aborto, una muerte del feto, ¿cierto?, intrauterina, o si no, de que el bebé nazca con la rubiola congénita. Las malformaciones congénitas que pueden afectar al feto son sordera, cataratas, glaucoma, microcefalia, meningoencefalitis, retraso mental, persistencia del conducto arterioso, defecto del tabique interauricular o intraventricular. Estas malformaciones son graves, por lo tanto es súper importante y afortunadamente, como lo decía anteriormente, la rubiola está siendo erradicada casi de toda América, ¿ya? Y los casos que aparezcan ahora son de hombres. Este riesgo baja a un 10% aproximadamente si la mujer embarazada contrae la rubiola en la semana 16 de embarazo. Es decir, si la persona tiene 14 semanas de gestación, es altísimo el porcentaje de que esto afecte al feto. Pero pasado esas 16 semanas, semana 17 de embarazo en adelante, hasta el finalizar, si la mujer contrae la rubiola, este riesgo va a disminuir drásticamente a un 10%. Es decir, de cada 10 mujeres, una podría presentar ciertos problemas de malformaciones congénitas. Si la mujer embarazada contrae la rubiola después de la semana 20, es muy raro que se produzcan malformaciones en el feto, muy raro. Por lo tanto, es súper importante saber si existen mujeres embarazadas que estén en contacto con la persona contagiada. Bueno, el síndrome de rubiola congénita, como lo decíamos, produce malformaciones graves. Ahí tenemos un recién nacido, ¿cierto?, que está con un problema de cataratas en sus ojos. Si uno le observa su ojo, ¿cierto?, tiene cataratas, con sordera, afectación cardíaca, o sea, el conducto interauricular entre ambos lados del corazón, ¿cierto?, persiste, este ductus arterioso, y hay infiltración entre los ventrículos. Y recordemos que los ventrículos, el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo, necesitan estar separados porque uno lleva sangre oxigenada y el otro lleva sangre desoxigenada, por lo tanto no puede haber mezcla de ese tipo. Microcefalia, ¿cierto?, un recién nacido con su cráneo mucho más pequeño, retraso mental y malformaciones del sistema nervioso central. Rubiola. Bueno, tenemos de la trivírica, el sarampión, la rubiola. Sarampión, manchas en la piel. La rubiola generalmente también tiene un tipo de mancha en la rubiola, me faltó mencionarlo, pero lo importante es que la rubiola está cada vez desapareciendo más, pero hay que tener ojo, ¿cierto?, con las embarazadas con menos de 16 semanas de gestación. Bueno, y la tercera infección viral que previene la trivírica es la papera. La papera o parotiditis. Popularmente se le llama papera, las personas la van a reconocer como papera. Para nosotros va a ser parotiditis. Es una enfermedad contagiosa provocada por un virus y puede ser aguda o crónica y localizada fundamentalmente en una o ambas glándulas parótidas, que son glándulas salivales mayores ubicadas detrás de las ramas ascendentes de la mandíbula. Especialmente aquí, casi retroauricular, al final de la mandíbula. Si ustedes se las pueden palpar, también profunda, no deberían estar inflamadas, ¿ya? Es causada por un virus de los Paramyxoviridae, ¿ya?, causando una enfermedad clásicamente de niños y adolescentes, aunque también puede causar infecciones en adultos sensibles. La parotiditis puede afectar diferentes glándulas del cuerpo. Tanto es así que cuando uno tiene parotiditis, no solamente se inflaman las parótidas, muchas veces las personas refieren también inflamación de las glándulas axilares, a veces inguinales, ¿ya?, y el sistema nervioso central y los testículos en los varones. Las complicaciones más frecuentes son la meningitis y la inflamación testicular que puede llevar a la infertilidad.
Han escuchado, ¿cierto? Cuando alguien tiene parotiditis, le dice, tienes papera, y el hombre tiene 19, 20, 30 años, es terrible porque sienten que uno de los mayores miedos es la infertilidad. Bueno, tenemos parotiditis que se pueden clasificar en primarias y en secundarias. Dentro de las primarias, en este grupo se incluye fundamentalmente la parotiditis epidémica o paperas, enfermedad contagiosa, infecciosa y transmisible también por las gotitas respiratorias, producida por un virus de la familia de los paramyxovirus y ataca preferentemente a niños de 5 a 16 años de edad. Se caracteriza por el aumento de tamaño de las glándulas salivales, la persona parece hámster, ¿ya? Casi siempre de las parótidas, y se ubican a ambos lados de las ramas ascendentes de la mandíbula. En los adultos y jóvenes puede extenderse a los testículos y a los ovarios. Los testículos pueden duplicar el tamaño que tienen originalmente, ¿ya? Y la papera o parotiditis secundaria suelen ser bacterianas y en general suelen aparecer en pacientes con algún tipo en estado de inmunosupresión. La vacuna trivírica es contra la parotiditis primaria, que es la provocada por el virus. Recordemos que parotiditis, si nosotros lo desglosamos como palabra, es inflamación de las parótidas. Y las parótidas se pueden inflamar debido a una infección viral, que es la parotiditis primaria, o a una infección bacteriana, que esta no la previene, ¿cierto?, la vacuna, ¿ya? Y generalmente ocurre que pueden colonizar estas glándulas salivales mayores, que son las parótidas, pueden ser colonizadas por bacterias cuando uno tiene su sistema inmune deprimido, ¿ya? ¿Cuál es el cuadro clínico? Y acá vamos a ver una imagen típica de una persona, de un niño en este caso, con parotiditis. Se inflaman de tal manera que la deformidad se nota. Ustedes lo van a ver y van a decir, esa persona tiene parotiditis. El periodo prodrómico, ¿cierto? Que es más o menos los primeros 3 días, antes de que aparezcan los síntomas que son más específicos de la enfermedad. Estos primeros 3 días hay síntomas que no nos dicen, nos pueden decir muchas cosas, ¿ya? Está la anorexia, ¿cierto? Se pierde el apetito por comer, hay cefalea y dolor de cabeza, el niño se encuentra febrícula, generalmente una temperatura bordeando los 37, 37,5 grados Celsius, no alcanza a ser fiebre, ¿cierto? La persona está subfebril, hay malestar general, ¿ya? El niño está decaído, deja de jugar, le duele la cabeza, refiere que muchas veces no quiere comer porque, claro, la inflamación se está produciendo de a poquito. Ya en el periodo de estado, ¿cierto? Después de los 3 días de tomado contacto con este paramyxovirus, ya la fiebre es un claro síntoma de que estamos ante una infección como esta. La temperatura está entre 38 y 39 grados Celsius, hay tumefacción de la glándula, hay una inflamación pero muy evidente, y hay dolor de intensidad progresiva. Para las personas que hemos estado, ¿cierto?, con parotiditis, de verdad que es imposible tragar hasta saliva. El dolor que produce el deglutir es muy grande y la inflamación de las parótidas dura mucho tiempo. Y en el caso de la inflamación de los testículos, que como vocabulario técnico se le denomina epididimorquitis, se produce entre un 30 a un 38% de las personas postpuberales. Estamos hablando, ¿cierto?, de 16 años hacia arriba, el hombre produce una inflamación en los testículos entre un 30 a un 38% de las personas que se contagian de rubiola. Perdón, de parotiditis. Evoluciona durante la primera semana y hay aumento de la temperatura, náuseas, vómitos, dolor en el hipogastrio, ya debajo del ombligo, dolor e hipersensibilidad a nivel testicular, y puede ser uniobilateral, ya se puede inflamar un testículo o los dos. Y ahí tenemos algunas imágenes donde claramente, ¿cierto?, es muy evidente la inflamación, en este caso en un lado, y acá tenemos a una señora, ¿cierto?, con las parótidas, pero muy inflamadas.
Perfecto. Entonces vimos que al año de edad, se administra la vacuna trivírica, que es contra 3 virus: sarampión, rubiola, parotiditis o papera, ¿ya? Y además se administra la vacuna contra la enfermedad meningocócica, ¿ya? La meningitis meningocócica es una infección bacteriana grave de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. ¿Se recuerdan que a los 2, a los 4 y a los 6 meses se administraba también una vacuna de la enfermedad meningocócica a los niños prematuros? Perfecto. En este caso, a los niños que no se les administraba a esa edad porque habían nacido dentro del periodo de gestación, se le coloca al año de edad. Puede causar importantes daños cerebrales y es mortal en el 50% de los casos no tratados. Esas son las meningitis, ¿ya? Esas son las meninges. ¿Ya? Todo esto se inflama y todo esto recubre cerebro, cerebelo y médula espinal. La bacteria se transmite de persona a persona a través de las gotas o las secreciones respiratorias de la garganta. La propagación de la enfermedad se ve facilitada por el contacto estrecho y prolongado, los besos, los estornudos, la tos, los dormitorios colectivos, el uso de las vajillas y los cubiertos compartidos con una persona infectada. El periodo de incubación de la enfermedad meningocócica más o menos es de 4 días. Por lo tanto, desde que uno toma contacto con el germen, ¿cierto? Pasan 4 días para que aparezcan los síntomas. Pero también puede oscilar entre 2 y 10 días, por lo tanto, la persona no se ha dado cuenta en qué momento se contagió porque puede haber ocurrido hace 10 días atrás. La enfermedad es provocada por otra bacteria que no tiene nada que... Produce la enfermedad meningocócica, la inflamación de las meninges, pero no es provocada por la misma bacteria que la que provocaba en los niños prematuros. ¿Se recuerdan que la enfermedad meningocócica que se colocaba a los 2, a los 4 y a los 6 meses de los niños prematuros era el Streptococcus pneumoniae? Pues bien, la meningitis en niños de 1 año en adelante es provocada generalmente por otra bacteria que se llama Neisseria meningitidis, ¿ya? Solo infecta al ser humano y no hay reservorios animales. Ya para que lo tengan claro, se coloca a los 2, a los 4 y a los 6 meses contra una enfermedad meningocócica, pero que también producía bacteriemia y era provocada por el Streptococcus pneumoniae. Ahora al año es contra la meningitis, solamente contra la meningitis provocada por otra bacteria que se llama Neisseria meningitidis. ¿Ya? Esa es la Neisseria meningitidis, es un diplococo. El estreptococo también tiene las mismas formas, pero viene más en racimo, ¿ya? Los síntomas principales de la meningitis producida por Neisseria meningitidis son síntomas principales como la fiebre, las náuseas, fotofobia, sensibilidad a la luz, vómitos explosivos, sarpullidos rojos, no siempre están presentes y generalmente aparecen en esta zona del cuello. Hay una rigidez de cuello porque recordemos que están inflamadas las meninges. Hay un sueño extremo, un dolor de cabeza, el decaimiento es general y puede llegar a haber hasta convulsiones. Bueno, el diagnóstico de esta meningitis producida por la Neisseria meningitidis, de esta meningitis, es una punción lumbar, que es bastante dolorosa e incómoda, y ahí que se puede tomar, entre la L4 y la L5, ¿cierto? Se toma una muestra de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y se puede hacer en una posición de cúbito lateral como esta, o en una posición sentada. Bueno, hemos hecho esta segunda clase de PNI, espero que les haya aclarado de cierta manera algunas dudas con respecto al PowerPoint que ya ustedes ya tienen en sus cuadernos. Vayan anotando todas sus dudas para que podamos terminar en la tercera clase, ¿cierto? Y después hacer un plenario completo de lo que es PNI. Vimos
la continuación de lo que era la hexavalente, que se administraba a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Vimos también las vacunas que se administraban al año de edad, y nos queda un poquitito, ¿cierto?, para terminar el Programa Nacional de Inmunizaciones completo. Les envío un abrazo virtual gigante, espero que estén muy bien, nos vemos en la tercera clase, y les deseo a cada uno de ustedes que puedan sobrellevar esta cuarentena de la mejor manera posible. Los extraño mucho. Nos vamos a despedir y vamos a dejar de comer. Ya, chiquillos, pueden descansar, vayan a un recreo y terminamos con la tercera parte de lo que es PNI. Adiós.